A ver. Vamos a compartir acá. Bien, para ustedes que están virtual ahí en Zoom, hay un tiempo límite de la reunión y ahí cuando se cierra tenemos que salir de Zoom y enviar otro link, ¿sí? Y ahí más o menos de hora en hora yo voy armando un otro link y enviando en el grupo, ¿sí? Acceso y doy un espacio de tiempo para que entre y todo. ¿Está bien? Bueno, si falla algo ahí, decinos acá, porque vamos hablando y a veces está fallando el audio o algo así y ahí no percibimos y ahí avisamos para corregir. Bueno, entonces en el día de hoy, déjame sentar un poquito acá. En el día de hoy vamos a hablar un poco de los temas. Bueno, no hay cómo ver todo, ¿no? Porque es un montón de cosas. Esta primera parte vamos a hacer algunos temas, vamos a pasar por algunos temas como la termodinámica, muy rápido, así para discutir un poco de termodinámica. Después hablamos un poco de nutrientes, un poco de leche materna, de lactancia, del desarrollo del tracto digestivo de niños y hablamos un poco de regulaciones, regulación de la ingesta, algo, bueno, podríamos hablar también algo de regulación del metabolismo, pero ahí es mejor dejar para la parte de tarde, por la tarde, porque ahí hablamos de metabolismo a tarde, en el periodo de la tarde, ¿sí? Y ahí organizamos así, más o menos, y vamos ajustando las cosas. Bueno, la idea es que este día sirva como un día de guía para intentar organizar un poco en la cabeza de ustedes para el examen final de nutrición. O que me propuse hacer como el máximo de integración posible entre los temas. ¿Se entiende? Porque es eso que en realidad evalúan, su capacidad de organizar las ideas y de integrar los temas. En realidad es eso que van a evaluar. ¿Sí? Bueno, y ahí en un primer momento, para repasar, claro, algunas definiciones que son importantes, porque cada área no se ve ahí, ¿no? No se ve. Está, déjame, así queda mejor, ¿no? Bueno, entonces es importante repasar algunos conceptos, porque nos toman muchos conceptos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se relaciona eso? Y en toda área que estamos estudiando, tenemos que saber bien el concepto de los términos que conforman el área. Estuvimos estudiando crecimiento y desarrollo, sabemos qué es crecimiento, qué es desarrollo. Y en nutrición también es lo mismo. Tenemos que saber qué es nutrición y te pueden preguntar, ¿qué es nutrición? ¿Sí? Y ahí está. Hay algunos conceptos ahí, como nutrición, hambre, dieta, alimentos, ¿sí? Nutriente, que vale a pena una vez más
definir, para quedar claro estas cosas. Bueno, nutrición es un proceso biológico caracterizado por la incorporación y absorción de los alimentos y líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Eso sería nutrición, un proceso biológico. ¿Sí? Un proceso biológico caracterizado por incorporar alimentos. ¿Para qué? No solamente alimentos, líquidos y todo, para mantener las funciones vitales. O sea, para garantizar un pleno desarrollo y un pleno crecimiento. ¿Sí? Eso sería nutrición. Y ahí aparece la palabra, surge la palabra alimentos dentro del concepto de nutrición. ¿Sí? Y ahí es importante definir alimento. O sea, alimento sería cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición. Y ahí el término alimento está íntimamente relacionado con nutrición, con el término nutrición. ¿Sí? Bueno, y o que discutimos mucho en el área de nutrición es al respecto de la alimentación y de la dieta de un sujeto. O sea, la alimentación, la dieta de una persona es un factor que influye en el proceso salud-enfermedad de una persona. O sea, está íntimamente relacionado con el proceso salud-enfermedad, ¿sí? Así como la práctica de actividad física, ¿sí? Otras cosas, los hábitos de vida de una persona. Y se entiende por alimentación la acción de ingerir alimentos, basada incluso en aspectos culturales, y ahí hablamos que la alimentación es un hecho cultural, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Brasil tenemos costumbres alimentarios, en Argentina tenemos otras costumbres, bueno, casi igual, pero hay algunas diferencias. O sea, basado en aspectos socioculturales, digamos, la alimentación. Y la dieta sería el conjunto de alimentos ingeridos por un ser vivo en el periodo de un día. O sea, ¿qué come un sujeto durante el día? ¿Sí? Y eso sería la dieta. Bueno, respecto a todo eso, nuestra, digamos, voluntad de comer, el acto de comer, digamos, el acto de ingerir alimentos, de aportar alimentos, está sob control, incluso sob control nervioso central. Sí, el sistema nervioso central regula, controla digamos, estas necesidades, estos actos de ingerir alimentos. Y ahí viene el tema de la regulación de la ingesta, de todo. La cuestión de la diferencia entre apetito, hambre, saciación, saciedad, y ahí son también términos que después desarrollamos un poco más adelante, ¿sí? Pero tenemos hambre o apetito, ¿sí? O sea, hambre es la necesidad de comer fundamentalmente, ¿sí? A veces esta palabra ahí no está muy bien puesta, que es gana, porque gana no se asocia mucho con hambre, propiamente dicho, porque hambre es una necesidad fisiológica de aportar alimentos, ¿entiende? Es fisiológico, el organismo pide por necesidad, por falta de algo, de un componente energético para mantener las funciones, y ahí tiene hambre porque necesita sí o sí aportar.
sino va a dañar muchas cosas ahí. El funcionamiento, o sea, se rompe una homeostasis, algo así. O sea, hambre sería la necesidad de comer, mientras que apetito sería aportar alimentos por placer. ¿Se entiende? Ahí sí es gana, ahí tenemos ganas de comer, o sea, un apetito. Hay una diferencia entre los dos términos, ¿sí? Y ahí entra todo la cuestión de masticación, deglución, ahí los movimientos, ¿sí? Y ahí, pero el más importante, déjame bajar un poco por el tema del sol, pero el más importante de todo en el área de nutrición está acerca de los nutrientes. Ahí está la clave, ¿sí? Para el área de nutrición, ¿no? Los nutrientes son importantes. Porque los nutrientes son compuestos químicos, son moléculas químicas que están presentes en los alimentos que van a nutrir nuestro cuerpo. Es el nombre. Van a nutrir nuestro cuerpo fundamentalmente aportando, sirviendo como componente estructural y también aportando energía. Y ahí viene después el tema de la termodinámica, de las transformaciones de la energía y todo. Y ahí los nutrientes pueden ser categorizados en macro y micronutrientes. No por la cantidad, pero no por el tamaño, digamos, de la molécula, estructura que es más compleja o menos compleja. Por la representatividad en los alimentos. ¿Se entiende? O sea, llamamos macronutrientes aquellos que están en mayor proporción en los alimentos. Por eso que hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas, porque están en mayor proporción. No porque, claro, hay una influencia de la molécula también por el peso molecular, estas cosas, comparado con, por ejemplo, una vitamina, un mineral. Pero no es la primera cosa que se tiene que pensar. Se tiene que pensar que es macro porque está en mayor proporción en el alimento, en los alimentos. Mientras que micronutrientes serían los que están en menor proporción. Y ahí entran las vitaminas y los minerales, que están en menor proporción. Por eso que ahí en esta diapositiva está macro mayor que 1%, y micro menor que 1%, o sea, ¿no? Como una representación numérica para representar fundamentalmente que macro es que está en mayor proporción y micro es que está en menor proporción. ¿Sí? Bueno, y ahí estos nutrientes van, claro, vamos a pasar por procesos, digestión, absorción, llegan al torrente sanguíneo y ahí son transportados y van a sufrir procesos metabólicos. Y ahí llega el metabolismo. A partir del metabolismo que transformamos la energía. Y ahí vamos a transformar la energía química en potencial presente en los enlaces químicos de los nutrientes en una energía, digamos, una energía útil, no útil, una energía funcional. Y ahí esta va a ser almacenada en los enlaces energéticos de fosfato en la molécula de adenosina trifosfato, en la ATP, fundamentalmente, ¿sí? Y ahí tenemos que el metabolismo entonces sería el conjunto de todas las transformaciones químicas, reacciones químicas que tienen lugar en los sistemas biológicos. O sea, y estas reacciones pueden ser también agrupadas, digamos, categorizadas en dos tipos de reacciones, las catabólicas y las anabólicas. ¿Sí? O sea, las de procesamiento, rotura, hidrólisis, ¿sí? Para, digamos, fundamentalmente formar energía, ¿sí?
y las anabólicas, que sería de síntesis, formación. Y ahí se utiliza más energía incluso en algunas reacciones anabólicas. ¿Sí? O sea, parece un poco aburrido pasar por esos términos una vez más, pero es muy importante saber este concepto. Porque a veces, por ejemplo, bueno, explícame la, la regulación de la ingesta. Ah, bueno, y ahí tenemos la grelina que sale, que va hasta el hipotálamo y hace eso y activa aquello y va, viene, bueno, explica todo. Ah, bueno, y ahí, háblame, ¿qué se entiende por... Usted habló ahí de hambre, de hambre, centro de saciedad. ¿Qué es eso? Y ahí la persona no sabe explicar qué es hambre. Explicó todo el mecanismo fisiológico con el nombre de las hormonas, una cosa así que parece imposible explicar, y no sabe la definición de apetito, de hambre, la diferencia, qué es saciación, qué es saciedad. Y ahí te botan de la mesa por eso. O sea, ¿por qué? Porque es básico. O sea, sabe mucho el específico, pero no sabe bien el básico. O sea, por lo menos fue o que parece que no sabe por la evaluación de acá. ¿Se entiende? Y ahí es el tema mayor. Por eso, no negligencie nada en términos de conceptos de esta cosa. Parece muy sencillo, parece una boludeza, pero no dejen de lado. O sea, por eso estoy pasando acá de nuevo. Bueno, y ahí, este es un esquema que yo pasé para ustedes, incluso en un material de las introducciones de UP, que es como un mapa integrador de las UPs. Este sería, ¿sí? ¿Qué sería eso? Sería más o menos cómo las UPs de nutrición se relacionan entre sí, más o menos. Puede variar un poco ahí esta cosa, pero una idea general. Y cuando estamos estudiando una unidad problema, es importante conocer quién son los protagonistas, quién son las informaciones importantes del sujeto, de los o del sujeto. Ahí, por eso está un cuadrito ahí con el nombre de las personas, ¿sí? Milton, Micaela, Nahuel, que serían los protagonistas, algunos tienen información de edad, otros no, pero ahí está. ¿Y cómo se relacionarían las UPs? O sea, mira que la UP1, todas las UPs, las primeras UPs pueden te llevar por todas las otras UPs. O sea, es una característica típica de la primera unidad problema. Ella puede te llevar para todas las otras. ¿Sí? Y la OP1 de nutrición no es distinto, porque la OP1 de nutrición habla de Milton, que es un agricultor que cultiva papas, ¿sí? Verduras de hoja verde, y ahí utiliza métodos de cultivo, que es una herencia cultural que quedó de sus padres, abuelos, que sea. Y a partir de ahí, cuando habla de papa, legumbres, esa cosa, ya se habla de nutrientes. Y de nutrientes te lleva para todo, de las OPs. ¿Sí? Básicamente. Habla de energía, y la energía, transformación, metabolismo, procesos metabólicos. Y ahí te lleva para todo el resto. ¿Sí? Por eso la importancia de la primera UP de cada área. A veces es una UP que, no, tiene social, está acá, no, espera, calma, porque verificar bien porque ella te puede llevar para todo. Empieza ahí y puede terminar en la última unidad problema. ¿Se entiende? Mira que, ¿se acuerda que la UP1 hay huerta
y producción local, y en la 8 hay huerta y producción local. La soberanía alimentaria, esta cosa, seguridad alimentaria, que se cruza entre UP1 y UP8, o sea, la primera y la última UP, o sea, están íntimamente enlazadas, digamos, están íntimamente conectadas por el tema de la huerta comunitaria. ¿Sí? Y ahí, a ver, de la OP7, por ejemplo, de la embarazada, de Noelia, que es una embarazada, te pueden llevar para la OP3, que habla de la parte de recién nacido, de Nahuel, que nació con 3 kilos. O sea, del embarazo te lleven para la OP3 y habla un poco ahí de la escena del recién nacido en términos de lactancia. Y ahí de la OP3 se conecta con la OP2, que ahí ya es la promoción de la lactancia, amamantamiento, los estados de madurez, ¿sí? Y de la OP2 te llevan para la OP4, que sería la alimentación complementaria. O sea, además de la leche materna, llega un momento de la vida de un niño que la leche materna no cubre todas las necesidades energéticas, calóricas. Y ahí la importancia de introducir alimentos junto con la leche. Y ahí viene la idea de alimentación complementaria. Es complementario porque es un complemento, no sustituye. ¿Sí? Bueno, un poco más abajo ahí, la UP5, UP6, UP8, todas están conectadas porque son de adolescentes, adultos, son de personas adultas, y ahí donde se puede evaluar aspectos nutricionales, digamos. Para todo, piensen en la cuestión de las herramientas utilizadas para la evaluación del estado nutricional de cada sujeto en cada etapa de la vida. O sea, ¿cómo yo evalúo en términos nutricionales un niño, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, un anciano, una embarazada? O sea, porque pueden preguntar, bueno, Magali, por ejemplo, de UP5, ¿cómo yo evalúo los aspectos nutricionales de Magali? ¿Se entiende? O qué tenemos que considerar para evaluar los aspectos nutricionales? Hola. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, fundamentalmente sí, porque ahí estamos, el enfoque es la cuestión nutricional. Entonces, el principal índice que utilizamos sería el índice de masa corporal, que ahí tenemos que tomar datos antropométricos como peso, talla, calcular y hacer una comparación con tablas específicas, ¿no? Y ahí, sí, pero en realidad de Magali ya es un poco más, sí, ya está un poco más desarrollada, un poco, ¿entendés? Y ahí si fue un adolescente más joven, tiene otros datos que puede utilizar, pero hay también tablas, por ejemplo, que el IMC puede se aplicar, ¿se entiende? Se puede se aplicar. Hay otros, digamos, eh, hay otros índices que pueden ser utilizados específicamente, pero el IMC, claro, porque el IMC es un predictor de obesidad establecido por la OMS, ¿entendés?
Por eso la importancia del IMC. O que se tiene que tener en cuenta con el IMC es la cuestión de un paciente, de un sujeto, por ejemplo, que presenta una masa magra más desarrollada. ¿Se entiende? O sea, tiene más músculos, porque ahí es más denso el tejido muscular, más pesado, y ahí puede ser que yo tome el IMC de un chico que es grandote, fuerte, musculoso, tiene mucha masa muscular, y él me dio un resultado que se encuadre en obesidad. Y no hay, no tiene grasa casi, el porcentaje de grasa es mínimo, porque es un atleta, algo así, ¿se entiende? Eso tiene que tener en cuenta, pero no es que saca fuera el dato, no es que no se puede utilizar. Puede utilizar, pero es un dato que no se puede considerar así para una conducta, porque, bueno, está bien, usted tiene una masa magra, más desarrollada, está bien, es normal, tiene que saber eso para explicar el paciente que es normal, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí sí comprendió acá la pregunta de Alexia, que Alexia hizo. Pero es eso, Alexia, es eso, ¿sí? Y MC se puede utilizar para evaluar, sería un dato importante a tomar en una historia clínica, digamos, para evaluar. Y otra cosa, otra duda, acerca de los PET Ujú. sobre la evaluación de estado nutricional. ¿Cuándo es recién nacido hasta un niño? Ujú. Sería pequeñitos, pero en si la leche es suficiente o no, sería lo siguiente. Los signos que dice, los reflejos. Ah, claro, los signos relacionados al tema de se está amamantando o no. Suficiente. Ah, claro, sí, sí, fundamentalmente sí, sí. ¿Cuántos pañales cambian el día? Porque ahí está orinando y ahí está amamantando, obviamente, porque ahí se produce orina, ¿sí? Ahí amamanta y bueno, y sería básicamente eso. Y además de los percentilos, obvio, porque ahí está evaluando también el crecimiento y también no solamente los percentilos, porque los percentilos evalúan crecimiento, los reflejos arcaicos para evaluar desarrollo, ¿sí? No estoy hablando solamente de reflejos, extrucción, deglución, este no, es involucrado con la alimentación, ¿sí? Estoy hablando del reflejo Babinski, el reflejo palmar, plantar, los reflejos arcaicos en general. Sí, 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 claro, es porque Nahuel es un recién nacido, por eso, ¿sí? Pero ahí, ¿qué pasa? Que se suma, tenemos que pensar que eh, o que aprendemos en crecimiento y desarrollo para evaluar un paciente, se suma acá ahora en nutrición la evaluación respecto a la alimentación, ¿sí? Se suma eso. Piensa en todo que se absorbió, ¿sí? Que se agregó crecimiento y desarrollo y suma la parte de nutrición, porque ahí entra toda la cuestión de la evaluación de los reflejos importantes para la alimentación de un niño. Y ahí está bien. ¿Iba a preguntar algo, Luis?
Ujú. no los percentilos, pero está los estándares que acompañan a los niños hasta los 12 años. Claro, Y ahí sí, se evaluaría más que nada a partir de ahí, ¿no? Para el INSEE, más o claro. menos, Las más tablas, chicos. sí, las tablas de percentiles Ujú. se van un poco más, Porque más adelante así con la edad. acompaña al niño hasta el inicio de adolescencia y ya para después, bueno, Ujú. Y ahí, por ejemplo, IMC, hay tablas de IMC específicas para embarazada. Y ahí por eso hay tablas, por eso es importante también para embarazada evaluar eso. ¿Sí? Por eso. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos ahí en el Zoom? Porque, un minuto. Yo voy a cerrar acá con... Así, no, bueno, a ver, vamos, ponemos. Hacemos el test entonces para ver. Hacemos así. Sí, ahora puede salir. Y ahí salgan y vuelvan para verse con el mismo link. Podemos continuar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? El Zoom, 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 Zoom. Bueno, estoy en el mismo link. A ver, se va. Cortar el agua. Ah, muy bien. Me parece que va a servir así. ¿Me escuchan? Bueno, me parece que va a servir. A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Acá estábamos. Déjame ver. No, acá no. Acá estamos. Ahí. Bueno, listo. Y ahí, chicos, vamos empezando a desarrollar algunos temas. Si quieren hacer aportes, pueden hacer sus aportes, llamar y pedir la permisión para hablar ahí y hacer los aportes, porque acá estamos compartiendo las informaciones, ¿sí? Bueno, y ahí, ¿qué sería importante así? Ustedes saben que cuando estuvimos a lo largo de estos 2 meses más o menos, estuvimos hablando respecto, haciendo entrenamiento de mesa, tomando mesas, preguntando, y ustedes percibieron que surgieron preguntas así. Bueno, ¿cuáles son ¿de qué trata la termodinámica? ¿Cuáles son las dos leyes de la termodinámica principal? ¿Cómo interpreta eso? ¿Qué significa eso? ¿Se entiende? O sea, ¿cuáles son los principales nutrientes que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo se digiere estos nutrientes? ¿Cómo se absorbe estos nutrientes? Entonces, fueron surgiendo preguntas de leche materna, ¿cuáles los tipos de leche tenemos? ¿Sí? La alimentación complementaria, que es importante. O sea, cuando yo digo que la OP1 es
una UP clave que te lleva para las otras es justo por el término de el tema de la termodinámica. Yo pregunté a ustedes, a algunos de ustedes, no sé si todos, yo creo que todos, yo hice esta pregunta. ¿Cómo yo puedo relacionar el aumento de las temperaturas? ¿Cómo yo explico el aumento de las temperaturas mencionado en la UP1? Por ejemplo, el método de cultivo parece no ser el adecuado por el tema del aumento de las temperaturas en los últimos años. Sería más o menos eso, así que me acuerdo más o menos. Y ahí yo hice esta pregunta, yo creo que para todos. ¿Cómo explicar el aumento de la temperatura? ¿Por qué la temperatura aumenta? Y ahí, la primera cosa que tengo que pensar que es en cuestión del calor, ¿sí? Porque ahí hacemos un link con la termodinámica, ¿sí? Por ejemplo, con la revolución industrial, la explosión de las industrias en el mundo, la revolución industrial, se aumentó mucho el consumo energético externo. Por el tema de la producción, de las máquinas, de todo, de la industria, de la industrialización. Y ahí hubo un aumento del calor en el ambiente, porque la termodinámica es una rama de la ciencia que estudia la transformación de la energía en los sistemas termodinámicos, que se llaman termodinámicos, y el flujo de esta energía entre los sistemas y el entorno. Y cuando hablamos de termodinámica, hay dos leyes importantes en esta ciencia que explican cómo ocurren los procesos de flujo de energía en los sistemas termodinámicos. ¿Sí? La primera ley, que sería la ley de conservación de la energía, o sea, la energía no se crea, no se pierde, se transforma. O sea, una famosa frase, esta es una frase famosa, ¿no? Y ahí, esta es la primera ley de la termodinámica, o sea, ley de la conservación de la energía. La energía se conserva porque no se pierde, se transforma en realidad y fluye por los sistemas. Y ahí viene la segunda ley, que es la ley de la eficiencia energética, básicamente, podemos decir así. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que se transforma se disipa o se va, se pierde como calor. Y ahí está el tema, ¿por qué el aumento de las temperaturas en los últimos años? Bueno, hubo un proceso de expansión industrial, de proceso productivo, y aumentó mucho el gasto energético externo y se lanza mucho calor por los procesos en el ambiente, además del dióxido de carbono, efecto, porque se piensa primero en el efecto invernadero, ¿sí? De la capa de ozono, del planeta y todo por el dióxido de carbono, que también es un producto del proceso de industrialización y todo, ¿sí? Pero, en primer lugar, tenemos que pensar en la parte del calor propiamente dicho, porque ahí está más involucrado con la termodinámica propiamente dicha, ¿ves? Y ahí se puede integrar termodinámica adentro de la OP1, por ejemplo, y explicar, por ejemplo, la cuestión del aumento de las temperaturas. Calor es un tipo de energía térmica. Es energía térmica. ¿Sí? Es térmico, por eso. Y un tipo de energía que para nosotros no es un tipo de energía que no se utiliza para realizar trabajo.
Por eso se habla que el calor es una energía inútil. Es inútil porque no utilizamos para realizar un trabajo, por eso es inútil para nosotros. Es importante desde un punto de vista biológico, obviamente, incluso para la regulación de nuestra propia temperatura, ¿sí? Corporal y todo, para el intercambio con el medio que vivimos, pero para realizar trabajo no. Para realizar trabajo no. Y ahí también es importante el concepto, además del concepto de trabajo, el concepto de energía, que es todo aquello que utilizamos para realizar trabajo. Y ahí sería. Y los tipos de energía que hay, para nosotros, la energía más importante, teóricamente en términos de nutrición, sería la energía impotencial, la energía química, ¿sí? Sería la más importante. Bueno, la térmica también por el tema del calor, por los procesos metabólicos, pero la energía química sería la más importante para nosotros. O sea, tenemos también la energía cinética, ¿sí? Que es la energía del movimiento de las moléculas, que está ahí en movimiento a todo el tiempo en nuestro organismo, pero quedamos ahí más con la energía química. Y ahí está. O sea, porque la segunda ley, hablamos que es una ley, que es la ley de la eficiencia energética, porque la transformación de la energía, o sea, no utilizamos 100% de la energía. Es al revés, utilizamos menos. La mayor cantidad disipamos con calor, incluso. Cuando hablamos, por ejemplo, de un trabajo muscular, el músculo en ejercicio, por ejemplo, realiza 20% de la energía es para trabajo, 80% es para producir calor. ¿Se entiende? O sea, no es 100% que utilizamos de la energía. Y ahí viene todo el tema de los sistemas. ¿Se acuerdan de los sistemas? Abierto, cerrado, cibernético. El sistema cibernético. O sea, un sistema es una parte del universo que se aísla para estudio. O sea, yo saqué una parte del todo, yo estoy aislando esta parte y yo voy a estudiar esta parte. Esto es un sistema. O sea, y ahí podemos pensar que depende del punto de vista, de mirada, de lo que es un sistema. Nosotros somos un sistema abierto porque intercambiamos todo, información, materia, energía. ¿Con quién? Con el entorno. ¿Sí? Por eso somos un sistema abierto. Somos un sistema en relación a, digamos, al ecosistema que vivimos. O sea, nuestro organismo es un sistema y el entorno es el ambiente que vivimos. Es nuestro, digamos, nuestro ecosistema. ¿Sí? Pero yo puedo dar ejemplos de sistemas, de subsistemas adentro de nosotros. Por ejemplo, ¿se entiende? Un órgano es un sistema y nuestro organismo como un todo sería el entorno en el cual este órgano está inserido. Un hepatocito puede ser el sistema y el entorno sería el hígado, fundamentalmente, el tejido. ¿Se entiende? O sea, depende de la mirada que estamos. ¿Sí? Esta parte del sistema está tranquilo para ustedes, ¿no? Porque es más tranquilo. Y ahí a veces la cuestión más que dificulta más, a veces sería la cuestión del sistema cibernético. ¿Saben qué es un sistema cibernético?
Un sistema cibernético nada más es que un sistema que tiene un autocontrol, o sea, se autorregula. Y ahí pensamos en nosotros somos un sistema cibernético porque en nosotros tenemos mecanismo de feedback, de retroalimentación. Y generalmente la regulación para mantener la homeostasis sería por feedback negativo. ¿Sí? O sea, eso sería un sistema cibernético que tiene la capacidad de autorregularse. ¿Sí? Por eso. Y ahí sería la única distinción mayor así en términos de sistema. ¿Sí? Ahí. Bueno, ¿y cómo linkamos, cómo unimos la termodinámica con todas las otras UPs de nutrición? Por el tema de los nutrientes. Porque termodinámica hablamos de energía. Y los nutrientes nosotros aportamos, incorporamos para no fornecer fundamentalmente energía. Energía química que vamos a transformar. ¿Y dónde está la energía en los nutrientes? En los enlaces químicos. Por eso la energía, esta energía que está en los nutrientes, presente en los enlaces, llamamos de energía en potencial. Porque es una energía en potencial. Todavía no se liberó, está ahí. Bueno, es una energía que hay un potencial, hay potencial para ser utilizada. ¿Se comprende el término en potencial, no? Sí. Y ahí, ¿qué hacemos? Incorporamos los nutrientes, los alimentos que contienen nutrientes. Estos nutrientes se procesan en nuestro organismo, digiere, absorbemos, torrente sanguíneo, metabolismo, llega para metabolizar estos nutrientes, vamos transformando, vamos rompiendo estos enlaces, liberando esta energía en potencial y almacenando esta energía en una molécula energética nuestra que formamos, que es fundamentalmente la adenosina trifosfato, haciendo con que una energía en potencial sea una energía funcional ahora, porque ahora podemos utilizar la energía, ¿sí? Porque ahí rompemos el enlace con el último fosfato, por ejemplo, de la molécula de adenosina trifosfato, liberamos la energía para ser utilizada, ¿sí? Por eso, UP1, termodinámica, otras UPs, nutrientes. Por eso que se une con todo. Y ahí, más, todavía más, ¿cuáles son los principales nutrientes que tenemos? Y ahí hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas. Y además tenemos las vitaminas, los minerales. Y ahí clasificamos estos nutrientes como nutrientes estructurales, plásticos, función plástica. ¿Saben qué es función plástica? Es una función de, digamos, básicamente de formación, de plasticidad. Proteínas son energéticas y son plásticas, por ejemplo, porque proteínas también son estructurales. O sea, tiene más función plástica, de plasticidad, que los propios carbohidratos, que los carbohidratos también son estructurales, algunos carbohidratos, ¿no? Y tenemos aquellos nutrientes que no son energéticos, pero son nutrientes importantes como las vitaminas y los minerales, que no son energéticos. No son energéticos porque no aportan energía, ¿sí? Pero los energéticos son los más importantes para nosotros, en términos de metabolismo, digamos, porque ahí vamos a sacar la energía de ahí y formar moléculas de ATP y almacenar la energía en potencial en una molécula que podemos utilizar la energía. Sería una energía funcional. Y ahí tenemos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Los carbohidratos, que son nuestros sacáridos, ¿no? Las moléculas de azúcar, que pueden ser clasificados fundamentalmente en monosacáridos, polisacáridos, o sea, carbohidratos más sencillos, más simples, y los más complejos. De los monosacáridos, fundamentalmente
glucosa, fructosa, galactosa. Cuando interactúo glucosa con los otros, yo formo maltosa, lactosa, sacarosa, que son los disacáridos principales que están presentes en nuestros alimentos también. Y cuando voy complejizando más la molécula, yo tengo el almidón, el glucógeno, la celulosa, que son polisacáridos. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí tenemos los lípidos, que ahí los lípidos pueden ser lípidos simples y complejos también. Fundamentalmente los ácidos grasos son los lípidos más simples. Pueden ser saturados o insaturados. La saturación o la insaturación se refiere al número de doble enlaces que hay en la cadena carbónica. ¿Sí? Y ahí tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, que incluso son esenciales, que son de la familia de los omega 3, omega 6, omega 9. ¿Sí? Importantes. Y tenemos los lípidos más complejos, fosfolípidos, glicerofosfolípidos, cerebrósidos, que es la familia de los lípidos más complejos, triacilgliceroles, ¿sí? Que sería nuestra forma de almacenar grasa en el tejido adiposo. ¿Se entiende? Y después, y el colesterol. El colesterol, ¿sí? Hace parte de la familia de las moléculas lipídicas, muy importante. Y después tenemos las proteínas, ¿no? Las proteínas que tenemos los aminoácidos, que son el ladrillo para construcción de las moléculas más complejas, que serían péptidos, oligopéptidos y polipéptidos, que ahí serían las proteínas propiamente dichas. ¿Sí? Arriba de 50 aminoácidos en una cadena ya se llama de proteína. Abajo, fundamentalmente, péptidos. Péptido, oligopéptido. ¿Sí? Sería básicamente eso. Por eso hablamos fundamentalmente de estas clasificaciones generales. Y eso es una cosa general. ¿Sí? Y hay propiedades, hay un montón de cosas. Y ahí el otro tema es lo siguiente. Sería que, ¿quién aporta nutrientes? Los alimentos. ¿Qué tenemos de alimentos importantes en el área de nutrición? Leche materna y la alimentación complementaria. Bueno, yo digo claro, y los productos producidos en las huertas. En la OP1 tiene la huerta de Milton y la OP2 tiene la huerta comunitaria. Y el señor, yo me olvidé el nombre ahora, de la OP8, el señor dice que sale menos a caminar, que está evacuando menos, algo así, ¿no? Por el tema del intestino, porque cerró la huerta y no consume más tantas verduras, hojas, verdes, estas cosas. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué yo puse ahí en esta diapositiva leche y alimentación complementaria? Porque son dos núcleos importantes alimentarios, porque están involucrados con la primera alimentación que tenemos. Y esto va a influir en los patrones alimentarios del adulto. ¿Se entiende por qué la importancia de la leche, de la lactancia y de un buen manejo con la alimentación de los niños complementaria? Por eso, porque va a definir lo que va a comer, las preferencias, los patrones alimentarios del adulto, futuro adulto, los hábitos alimentarios. Influye. Hay artículos y artículos científicos hablando de eso. No es una boludez eso. Bueno, influye. Sí, influye. Y ahí nuestro primer alimento, riquísimo en términos de valor biológico, digo. En términos de densidad calórica para un determinado momento, hasta los 6 meses más o menos, ¿no? Que sería el indicado mínimo, exclusivo, la leche materna.
Y ahí, con el pasar del tiempo, el niño va desarrollándose biológicamente, va capacitándose su organismo para recibir otros tipos de alimentos. Y ahí llamamos eso de capacitación biológica. ¿Por qué es más adecuado inserir otros tipos de alimentos, además de la leche materna, después de los 6 meses? Porque después de esta edad, el niño está más capacitado biológicamente para recibir. Pero yo tengo un hijo y yo doy 4 meses y ya come papilla. Bueno, su hijo puede dar. Sí, está bien, pero el recomendado no es ese. La recomendación no es esa. La recomendación es leche materna exclusiva hasta los 6. Después de los 6, el tracto digestivo del niño está en un grado de madurez que permite capacitarlo biológicamente para recibir. Es más seguro. ¿Se entiende? Incluso va a aprovechar más la nutrición propiamente dicha. Porque ahí tiene más enzimas, tiene más saliva, tiene más capacidad gástrica. ¿Sí? Por eso. Y ahí, cuando hablamos de leche materna, ahí el niño desarrolla una capacidad biológica para recibir una alimentación complementaria con el paso del tiempo. Estamos hablando de alimentos, de una alimentación, y vamos entonces a hacer un link con análisis de la dieta de las personas. ¿Sí? Acompañan ahí en la diapositiva, logran hacer digamos, me salió la palabra de la cabeza. No, integración. Logran hacer esta integración. O sea, ahí estamos hablando de alimentos y ahí ya vamos para los patrones dietarios de las personas, las dietas. ¿Qué consumen las personas? Y ahí entra la cuestión importante de integrar las guías alimentarias de la población argentina, son las GAPA, que hay. ¿Qué son las GAPA? Las GAPA nada más es que un documento para promocionar la salud alimentaria de la población. Por eso hay una gráfica, ¿sí? Una gráfica con los principales grupos de alimentos que tiene que estar presente en una dieta para ser considerada una dieta adecuada y saludable. Y hay 10 mensajes, ¿sí? Y se establece. Y integrando con la GAPA, ¿quién? Las leyes fundamentales de la alimentación, que sería del Pedro Escudero, las leyes de Escudero. Yo puso mucho para ustedes a lo largo de este entrenamiento para la mesa. La cuestión, tiene que saber explicar GAPA, tiene que saber explicar leyes fundamentales de la alimentación. ¿Qué me dice la ley de la calidad? ¿Qué me dice la ley de la cantidad? ¿Qué me dice la ley de la armonía? O sea, yo pregunté mucho eso, reiteradas veces. ¿Por qué es importante? ¿Qué es valor? ¿Cómo calcula valor? ¿Cuál es la diferencia de valor calórico total? Real y teórico. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es densidad calórica? ¿Qué es valor biológico? ¿Qué es fórmula calórica? ¿Se entiende? Porque yo percibo a lo largo del tiempo, del últimos años, porque ya va para 2 años que estamos acá, ¿sí? Hasta ahora, que uno de los temas que más bochan de la mesa es análisis de la dieta. Cuando te toca algo de valor calórico, bueno, explícame cómo evalúo la dieta de Maximiliano, que es de la UP6, que es un chico que come comidas rápidas y ha ganado peso.
y ha, no sé, como consumido más alcohol, y ahí, ¿cómo evalúo? Y ahí tiene que pensar, bueno, es un chico de 25 años, come comida rápida, bueno, tenemos que saber lo que come, qué comidas son estas. Y ahí buscar una tabla de composición de alimentos, evaluar cuánto de grasa, cuánto de carbohidrato, cuánto de proteína está, calcular las cosas, buscar el valor calor total real, y ahí se entiende. Y ahí vamos a trabajar un poco acá eso más o menos para ver cómo organizar la idea en la parte de la dieta. Y ahí yo puse ahí para ustedes que cuando hablamos de dieta, de consumo, de patrones alimentarios de una población y tenemos herramientas de promoción de la salud, como es acá en Argentina, que hay las leyes, que hay las guías alimentarias de la población, que establece lo ideal. Eso influye en el proceso salud-enfermedad, atención, de una población. En realidad, somos lo que comemos, básicamente. ¿Sí? Se puede decir eso. Somos lo que comemos. Si comemos mal, más temprano o más tarde, vamos a nos enfermar. Puede no ser ahora, o puede ser ahora, depende de sus patrones genéticos también, porque ahí entra también un tema que es un poco más complicado, que es la cuestión del patrón genético y todo de la persona, que es muy particular, muy individual de cada uno. ¿Sí? Pero si tiene una dieta equilibrada, saludable, práctica de actividad física y estas cosas, hábitos de vida saludables en general, las chances son menores. O sea, va a disfrutar de una vida más saludable, una vida más, digamos, con menos problemas en términos de salud. Y hoy, lo que pasa hoy es que las personas están enfermándose cada vez más jóvenes. O sea, cada vez más jóvenes con hipertensión arterial, cada vez más jóvenes con diabetes, cada vez más jóvenes con dislipidemias, trastorno de metabolismo de lípidos. ¿Se entiende? Este es el problema. ¿Eso parte de dónde? De la alimentación. ¿Sí? Porque son enfermedades, básicamente diabetes, dislipidemia, por ejemplo, son enfermedades metabólicas. Y ahí parte de lo que comemos, parte de lo que comemos. Claro que hay la carga genética, obvio, pero influye mucho la alimentación. Y ahí pasamos para la cuestión del que aportamos estos alimentos, que hay nutrientes, pero cuando comemos moléculas más complejas. No absorbemos estas moléculas así. O sea, tenemos que digerir para procesar las moléculas mayores, para formar moléculas más chicas, más pequeñas, más sencillas, para permitir la absorción. Y ahí absorbemos, alcanza el torrente sanguíneo, estas moléculas más chicas, son transportadas y ahí van a sufrir los procesos metabólicos, incluso para extraer la energía en potencial, transformarla en energía funcional y mantener nuestras funciones vitales. ¿Sí? Cuando hablamos de alimentos, cuando hablamos de dieta, o sea, aportar alimentos, hay una regulación para eso. Nuestro organismo regula esto. Y ahí viene la regulación de la ingesta, que es un mecanismo fisiológico que tenemos que discutir, digamos. Y también nuestro organismo regula nuestro metabolismo. Y ahí entra la importancia de la insulina, del glucagón, ¿sí?
Sí, porque la insulina, fundamentalmente la insulina, las incretinas, GLP-1, por ejemplo, que es una molécula que está involucrada, es una interhormona, fundamentalmente, y también la colecistocinina, por ejemplo, activan también la vía de las neuronas anorexígenas, digamos. Sí, pero no es las principales activadoras, que la principal sería la leptina, pero la insulina también está involucrada, colecistocinina está involucrada, GLP-1 está involucrada, que es una incretina que está que es liberada ahí en el duodeno, ¿sí? Y ahí señaliza para liberar insulina, por ejemplo, ¿sí? O sea, y ahí está. Sí puede regular, sí. Pero la principal sería la leptina, fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, cuando cerramos esta próxima transmisión vía Zoom, vamos a hacer un cortecito de unos 10 minutos para tomar un café, algo así, y volvemos. eh, Tenemos 6 minutos más y hacemos un cortecito para tomar un café acá y para que ustedes también respiren un poco ahí. Y ahí vamos continuando con los temas, ¿sí? Y ahí, ¿qué sería importante considerar? Tenemos que conocer, además de conocer la estructura de los nutrientes, yo no quiero entrar acá mucho en la estructura de los nutrientes, la clasificación de cosas, porque es una cosa, además de más básica, yo creo que no es la peor parte, digamos así, de la química, digamos, ¿no? O sea, conocer la molécula de un carbohidrato, conocer la molécula de un ácido graso, conocer la molécula de una proteína. Yo creo que el más importante para desarrollar hoy es del proceso de metabolismo, fundamentalmente. Las encrucijadas metabólicas, estas cosas, ¿no? No de la molécula propiamente dicha. Pero tiene que conocer, tiene que saber cuáles son los principales, digamos, cuáles son las principales moléculas más sencillas y cuáles son, cómo se llaman las principales moléculas más complejas. En el caso del carbohidrato, tenemos los monosacáridos. ¿Quién son los monosacáridos? Glucosa, fructosa, galactosa. Estos forman los disacáridos. Los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. Y ahí se junta glucosa, glucosa, maltosa. Se junta glucosa, fructosa, tenemos la sacarosa. Se junta glucosa, lactosa, tenemos la glucosa galactosa, tenemos la lactosa. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Es importante eso porque cuando digerimos, tenemos enzimas específicas para digerir disacáridos, que son las enzimas que están en el borde del cepillo, que es las disacaridasas. ¿Se acuerdan de las disacaridasas? Lactasa, sacarasa, maltasa. Por eso es importante, porque tenemos que conocer los sustratos de las enzimas. ¿Sí? Y además tenemos los complejos, glucógeno, celulosa y almidón, fundamentalmente. Glucógeno es el carbohidrato de reserva animal. Almidón es el carbohidrato de reserva vegetal. Y celulosa es un componente de pared celular, de célula vegetal. Es estructural, fundamentalmente. Es un carbohidrato estructural la celulosa. La celulosa es nuestra fibra insoluble de la alimentación, básicamente. ¿Sí? Un gramo de carbohidrato nos fornece 4 kilocalorías. Eso tienen que saber y ustedes todos ya saben. Mientras que un gramo de lípido, 9, y un gramo de proteína, 4. Proteínas, las moléculas más sencillas son los aminoácidos. Los aminoácidos son estructuras químicas que presentan un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxílico, una cadena lateral y un hidrógeno. ¿Sí? O que diferencia los aminoácidos
es la cadena lateral. Incluso la cadena lateral es lo que determina las propiedades y funciones de los aminoácidos en una estructura proteica. Es la cadena lateral. Y según la cadena lateral, los aminoácidos pueden ser clasificados como ácidos, básicos, polares, apolares. ¿Sí? O sea, polar con carga, sin carga. ¿Sí? Y ahí hay la clasificación. Creo que no van a tomar eso porque hay temas más importantes a tomar, pero para que sepan, ¿no? Para que sepan. Y, o sea, los aminoácidos tienen por lo menos dos grupos ionizables. Un grupo carboxílico y un grupo amino. Y cuando los aminoácidos se juntan para formar los péptidos, oligopéptidos, proteínas, se juntan y se establece un enlace llamado enlace peptídico, así como los carbohidratos se juntan para formar las moléculas más complejas, pero a través de enlaces glucosídicos. Estos enlaces son enlaces covalentes, fuertes. Por eso que son enlaces posibles de ser rompidos solamente por enzimas digestivas, por eso. ¿Sí? No se rompen así. Bueno, ¿qué se rompe de una proteína en términos de enlace? Los enlaces que establecen la estructura terciaria. Puentes de sulfuro, puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos. ¿Sí? Pero enlaces peptídicos, no. Enlace peptídico es covalente, es fuerte. Es rompido por encima. Por eso. Y ahí los aminoácidos se juntan para formar las proteínas. Y los lípidos, básicamente lo mismo. Los lípidos son estructuras, digamos, heterogéneas. Porque se juntan con glicerol, se juntan con... Hay fósforo, se juntan con fósforo y forman los fosfolípidos. ¿Sí? Se juntan con carbohidratos y forman los glucolípidos. Son estructuras muy heterogéneas. ¿Sí? Y ahí la importancia ahí abajo también es del alcohol, que también es energético y aporta 7 kilocalorías. ¿Sí? Hay una baja calidad nutricional, entonces no se clasifica como un nutriente fundamentalmente. ¿Sí? Bueno, déjame enviar un mensaje para el grupo acá. Cortamos 10 minutos y volvemos. 10 minutos. Y volvemos. Bueno.